Ya, entonces tenemos un resumen. El resumen va a que la coloproctología tiene, esta parte tiene una inervación del sistema nervioso autónomo, en el cual está el nervio pélvico y está el hipogástrico. El nervio pélvico es del parasimpático, de las raíces de S2 a S4. Tiene un efecto motor sobre el tubo digestivo, es inhibidor del sistema del esfínter interno. Acá podemos ver el dibujo, inhibidor del esfínter interno. Tenemos el hipogástrico. El hipogástrico va del L1 a L3, es del simpático, tiene una actividad sobre el esfínter externo e inhibe la actividad rectosigmoidea. El pélvico tiene un efecto motor sobre el tubo digestivo e inhibidor del esfínter interno. Tenemos acá que hay una inervación intrínseca que sería Meissner y Auerbach, que es la inervación del sistema nervioso entérico. Aquí tenemos Meissner y tenemos Auerbach. Tenemos que la coloproctología tiene un esfuerzo donde va a ocurrir una defecación, que esta defecación puede ser sentado o en cuclillas, solamente que si lo hacemos en cuclillas, el ángulo va a estar sin tanta tensión, va a estar aumentado y va a haber menos distensión del músculo puborectal. Entonces ya que el esfuerzo aumenta el ángulo anorrectal, hay un descenso perineal a la defecación y hay una relajación voluntaria del esfínter anal externo y el pubo rectal. Si acá vemos, obviamente, al estar sentado no está tan relajado como cuando se está en cuclillas. Durante el esfuerzo vemos que está el descenso pélvico, como dijimos, un aumento del ángulo anorrectal, ocurre la defecación, hay un descenso perineal y esto. Y tenemos la coloproctología en reposo, que hay una contracción voluntaria del pubo rectal y el esfínter anal externo para mantener la continencia. Esto hace que haya un ascenso de las heces a una zona de menor sensibilidad. En general sería la ampolla rectal, pero debería ser un órgano de paso solamente, por eso no hay que aguantar. Y esto, a medida que va aumentando la compliancia. Tenemos que el músculo puborectal se encuentra tenso, el esfínter anal está tenso, el ángulo anorrectal está disminuido y disminución del ángulo anorrectal, no disfunción. Y hay una elevación en general del períneo. Si vemos acá el descenso y acá una elevación. Tenemos entonces que en el tubo motor del sistema digestivo, recordemos esto para la que viene. Tenemos que en el esfínter hay reflejos. En el esfínter recto. Primero está el RRR, que es el que se preocupa de la distensión rectal y que en la distensión rectal haya un movimiento. Entonces acá vemos el recto que diga hoy, acá llegó contacto, que haya una distensión rectal y al contacto de la mucosa hay una distensión rectal, entonces eso significa que este reflejo está activo. Tenemos el RRAI, donde se va a preocupar de contener la consistencia del que hay contenido. Entonces, ¿qué tipo de contenido está? Si es más sólido o más líquido, lo va a sentir va a actuar el RRAI y este va a ir aumentando el deseo de defecar. Tenemos que hay una contracción rectal. Al tener conciencia hay una contracción rectal y acá podemos ver que nosotros lo hacemos provocando una contracción y acá hay un manómetro para ver cómo está esa contracción. Hay una contracción del esfínter interno acá y hay una relajación del esfínter externo.
lo que habíamos dicho. Hay una relajación para cuando una contracción del esfínter externo cuando no es momento de defecar, ¿cierto? Y habíamos dicho que el nervio pélvico, que viene del parasimpático, va a aumentar el movimiento del digestivo y va a inhibir el esfínter interno. Y el simpático va a activar el esfínter externo, o sea que es momento no es momento de defecar, y va a inhibir la actividad rectosigmoidea. Entonces vamos a tener acá la contracción del esfínter interno por RRI ahí, y la relajación del esfínter externo significa que es momento de defecar, o sea que este estímulo va a estimular la defecación, el deseo de miccionar, y además va a tener una acción mediante el plexo intrínseco, que el plexo intrínseco, inervación intrínseca o sistema nervioso entérico de Meissner y Aubert. Por eso va a activar la defecación. Tenemos el reflejo de REE y van a haber una relajación de las paredes del recto y una contracción del esfínter anal externo para cuando nosotros no deseamos, cuando sentimos que deseamos, pero decimos no vamos a defecar, entonces se tiene que relajar el recto, se tiene que dejar de mover y tiene que haber contracciones del esfínter anal externo. Para que haya esta continencia tiene que haber un almacenamiento entre 30 y 500 cc, y saber que en reposo debe haber esta contracción y debe haber la relajación del recto. Y cuando ya yo pueda defecar, entonces voy a inhibir ese reflejo y voy a poder relajar el esfínter anal externo y el pubo rectal. Tenemos el estreñimiento. El estreñimiento es de tránsito lento o movilidad disminuida. Tenemos una alteración de los reflejos neurológicos, como lo que acabamos de ver. Puede ser obstructivo, puede presentarse por una disinergia, puede presentarse por la falta de hidratación. Tenemos que el megarrecto se provoca por varios componentes. Hay una eficiencia de la actividad contráctil rectal propulsiva, o sea, hay un efecto con los reflejos. La presión abdominal no es eficaz al aumentarlo. Y hay una falta de sensación de necesidad de defecar. Entonces por eso se produce el megarrecto. Tenemos entonces vemos que todo esto va a afectar obviamente al tránsito lento, alteraciones neurológicas acá, como también la disinergia. Vemos también que la disinergia puede ser por un obstáculo, que sea una contractura propia del piso pélvico, del esfínter, una anomalía de la motricidad anorrectal, ya sea que está demasiado contráctil o hipocontráctil, o que está descoordinado, que se produce en la disinergia esfínter-anismo. Por eso, como digo, como tiene que estar contraído el esfínter anal externo y distendido el esfínter anal interno, y deben ser contrarios, cuando se usan los dildos o se usan el sexo anal, ahí sí o sí vamos a provocar la disinergia y vamos a ir desactivando estos reflejos, sobre todo el RRI, y vamos a el RREE. No es tan fácil de corregir eso, y también vamos a cambiar. Podemos, aparte de que eso sin lesionar, pero también podemos lesionar estas dos zonas y vamos a provocar toda una alteración nerviosa desde el sistema simpático, parasimpático y del sistema intrínseco. Y también, y eso en el fondo siempre se va, y todos deberíamos rehabilitarnos, entonces más al practicar sexo anal, pero no habría gran problema si no se apoya la polla rectal, si no se trabajan en disinergia ambos esfínteres, y
si las contracciones que se provocan acá re- no fuera algo traumático, o sea, si es porque la paciente lo está conectando con el placer o por si lo está conectando desde el dolor y es a la fuerza. Entonces ahí va a activar todo el sistema simpático, va a activar la activación del esfínter externo y el otro. Entonces aquí sí va a provocar un problema. Recordemos que si nosotros afectamos el simpático, vamos a producir problemas en los dos sistemas, porque esto tiene que estar regulado.